Bien, buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, que me escuchan y están viendo mi pantalla? Sí, señora. Bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a hacer nuestra segunda parte de la webconferencia acerca de las temáticas de la tarea 2. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la reactividad de hidrocarburos alifáticos y aromáticos. Adicional a ello, pues voy a iniciar esta sesión con un tema que no alcanzamos a tratar en la sesión anterior, que es acerca de la nomenclatura de los compuestos aromáticos. Entonces, nuestra presentación del día de hoy incluye pues, la parte de actualidad del curso que siempre acostumbro a mostrarle, la nomenclatura de hidrocarburos aromáticos, que fue, digamos, una parte que nos quedó pendiente de la webconferencia anterior, y toda la parte de reactividad. Vamos a hablar de reacciones de sustitución y eliminación, reacciones de adición y reducción, reacciones de sustitución electrofílica aromática, y al final, pues, unos pequeños comentarios respecto a la entrega de la tarea. Bien, en cuanto a la actualidad, al curso ingresó un nuevo tutor que es el profesor Juan Carlos Torres. Entonces, adicional del mediodía, y pues igual se mantiene el mismo grupo general del curso de química orgánica y tenemos pues el mismo enlace de reunión que veníamos trabajando. En cuanto a los CIPAS, pues ya se llevaron a cabo la mayoría de ellos. Nos quedaría pendiente el 2 de marzo, que se realiza a las 3 de la tarde, que es como los ejercicios, digamos, 3 y 4 de nuestra tarea 2. Estas grabaciones, esta semana, bueno, estas que ya se realizaron, ya dejé algunas y las otras durante esta semana les voy colgando. Recuerden que todas las grabaciones, tanto de las webconferencias como de los IPAs, las pueden encontrar en acompañamiento o las pueden consultar en el grupo en la parte de archivos. Bien, no sobra hacerles la invitación a Expotec para quienes estén en procesos de investigación o pertenezcan a semilleros, o si quieren estar como asistentes en Pereira los días 27, 28 y 29 de mayo. Bien, en cuanto a las inscripciones del componente práctico, recuerden que a la fecha ya todos deberían haber inscrito su componente práctico. Algunos ya realizaron su primera sesión. Si tienen algún inconveniente con la inscripción que realizaron, deben comunicarse con los líderes de laboratorio. Ni la dirección de curso, ni los tutores de campus, ni los tutores de las prácticas pueden hacer modificaciones a la inscripción. Únicamente los líderes. Quien tenga dificultad con este punto, sugiero ver la webconferencia de componente práctico para que puedan ver las indicaciones de cómo consultar a los líderes y la programación de todo el componente práctico, que son como los pasos de inscripción. Recuerden que siempre deben verificar acá en la parte superior la zona en la cual van a realizar la inscripción, y que son 3 sesiones de laboratorio. En algunos centros han realizado 2, pero en general son 3 sesiones de laboratorio. Bien. Y también recuerden que una vez inscrito tienen una flechita al lado derecho donde consultan toda la información. Si no está desplazada, no van a ver sino únicamente la primera fecha, pero no van a ver toda la información de la sesión. Entonces es importante que desplieguen la flechita. Bien, eso en cuanto a generalidades, noticias generales. Ahora ya arrancamos con nuestra presentación en cuanto a hidrocarburos aromáticos. Entonces, ¿qué es la aromaticidad o qué hace diferente a un aromático respecto, por ejemplo, de un ciclo alqueno? Porque aquí nosotros vemos un ciclo y vemos que tiene dobles enlaces, entonces cualquiera diría, bueno, pero pues eso tal vez es un alqueno. Bien, para que sea aromático, entonces N debe ser un entero. Y digamos que a esta regla de Hückel es como algunos ejemplos. El benceno, que pues tiene un anillo, si nosotros hacemos la operación, entonces nos quedaría que N es igual a 1
y más 2, pues 4 por 1, 4 más 2 nos daría 6, entonces nos dice que tiene 6 electrones deslocalizados y esto nos da que es aromático, ¿no? Igual acá tiene un n igual a 2, entonces también nos da un número n entero, entonces es un aromático. Pero por ejemplo acá en el ciclobutadieno no es un número entero y no es un aromático. Y así digamos con los otros ejemplitos que tenemos por acá. Entonces tiene que ser un número entero, como en este caso, para que sea un aromático. Estos que no presentan número entero, pues no serán aromáticos. ¿Y qué quiere Profe, decir eso de disculpe, que sea, profe, perdón? disculpe, y ese N no lo dan como en los ejercicios o qué? No tenemos ningún ejercicio con la regla de Foucault. No, no tenemos ningún ejercicio con la regla de Foucault. Lo que les estoy explicando acá es como diferentes, digamos, características de los compuestos aromáticos en general, pero no tenemos ningún ejercicio acerca de la regla de Foucault. Bien, entonces, lo que estamos viendo acá son algunos ejemplos de compuestos aromáticos que cumplen la regla de Foucault y otros compuestos que no son aromáticos y por tanto no la cumplen. Adicional a la regla de Foucault, los aromáticos tienen otras características. Por ejemplo, ellos pueden presentar estructuras resonantes. Más adelante creo que tengo una imagen de la aromaticidad acá. Entonces, una estructura resonante es, por ejemplo, en el caso del benceno, que podemos representar la estructura de esta manera. Entonces tenemos el enlace acá, aquí y aquí. O si se dan cuenta, ahora en esta estructura representé el doble enlace acá, ¿ven? En los espacios que antes tenía libres, representé los dobles enlaces. ¿Qué quiere decir eso? Que en el caso de los aromáticos, de los compuestos aromáticos, los carbonos todos son equivalentes. Entonces, esos electrones que forman los dobles enlaces, que si ustedes recuerdan la webconferencia anterior, son esos electrones que quedan en esos orbitales p puros que forman esos enlaces pi. Esos enlaces pi en estos compuestos son deslocalizados. ¿Qué quiere decir tener electrones deslocalizados? Que se pueden mover dentro de los carbonos porque todos los carbonos son equivalentes. Por eso, en estos anillos aromáticos, los enlaces los podemos dibujar en diferentes posiciones. Entonces, esta estructura está bien para el benceno, pero esta también. En algunos libros van a encontrar esta estructura. Entonces, digamos que lo que quieren representar con esta estructura del benceno, por ejemplo, cuántos electrones pi hay en esa, o cuántos enlaces pi hay en esa estructura, o cuántos electrones deslocalizados hay. Entonces, la mejor forma de representarlo sería así o así. Bien, o como está acá que nos muestra los hidrógenos, mucho mejor. Entonces, se puede representar así o así, para que podamos ver que cuántos electrones están deslocalizados, que en este caso pues son 6, que son los que forman los dobles enlaces. Entonces me regreso por acá. Eh, esa deslocalización aplica para todos los compuestos aromáticos. Entonces, por ejemplo, acá en el naftaleno, también el anillo que tiene los tres enlaces podría ser este, y el que tiene los dos enlaces podría ser este, porque los electrones tanto en este anillo como en este están deslocalizados. Eso en cuanto a la aromaticidad. Bien. El benceno es nuestro aromático más simple. Es un líquido incoloro, olor dulce, se evapora rápidamente, o sea que tiene un punto de ebullición muy bajo. Es ligeramente soluble en agua y es muy inflamable. Dentro de los usos, digamos que a veces se utilizan para la producción de plásticos, de resina, de nylon. Es muy importante
a nivel de lubricantes, pinturas, detergentes, plaguicidas. Eh, Sus derivados también son muy importantes, por ejemplo, en alimentos. Ustedes habrán escuchado de los compuestos fenólicos, de los compuestos antioxidantes, todos estos son estructuras aromáticas que, por ejemplo, en el caso de los compuestos fenólicos son anillos aromáticos, como los que acabo de mostrarles, que tienen OH. Quienes ya fueron al primer laboratorio y vieron diferencias entre alcoholes y fenoles, les es más fácil recordar esa diferencia y ver que los fenoles son anillos aromáticos que tienen un OH unido. Bien, son muy estables debido a lo que estábamos hablando, la deslocalización de esos electrones pi, y reaccionan principalmente por sustitución electrofílica aromática, que al final de esta presentación vamos a ver algunos ejemplos de las reacciones que pueden tener los anillos aromáticos, y no suele tener reacciones de adición, porque estas son típicas de los alquenos. ¿Qué quiere decir eso? Que a pesar de que parecen alquenos, porque uno ve en sus dobles enlaces, no se comportan como alquenos. La fórmula química o la fórmula molecular del benceno es C6H6, pues porque tiene 6 carbonos y 6 hidrógenos. Todos sus enlaces son equivalentes, por tanto tienen la misma longitud de enlace. Y si nosotros vemos el mapa, digamos, de la distribución electrónica, es como si todos tuvieran el mismo tipo de enlace. ¿Sí? O sea, como que tiene un tipo de enlace intermedio entre el doble y el simple, porque no parece haber diferencias entre sus enlaces, y es debido a estas estructuras de resonancia. La hibridación, sin embargo, pues es equivalente a la de un doble enlace, que es la sp2. Entonces, todos los carbonos que forman el benceno van a tener una hibridación sp2. Eso también lo vimos en la sesión anterior. El benceno puede tener derivados. ¿Cómo se forman esos derivados? Uno de los hidrógenos que tiene acá cada benceno se sustituye por un grupo. Por eso presenta reacciones de sustitución electrofílica aromática. Entonces, uno de esos hidrógenos se va a ir y va a entrar otro grupo. ¿Cuál? Cualquiera de los hidrógenos puede salir, porque recordemos que todos los carbonos son equivalentes. Entonces aquí los dibujan todos en este carbono, pero podría ser este o cualquier otro. Aquí está el ejemplo del tolueno, que es el nombre común para el anillo aromático con un metil. El fenol, que es el nombre común para el benceno con un OH. La anilina, nombre común del benceno con el grupo amino. Aquí tenemos la acetofenona, que es una cetona, la cetona es carbono, doble enlace oxígeno, una cadenita aromática por acá, una cadenita lineal por acá, y aquí tiene un anillo aromático. Entonces, la acetona siempre está en un carbono secundario, aquí se cumple, este carbono es secundario. Y aquí tenemos el benzaldehído, entonces es el carbono, este también se puede representar así, este carbono puede representarse doble enlace oxígeno, perdón, en el pulso, y el hidrógeno. Esta es otra forma de representar el aldehído, o así, CHO también lo escriben. El ácido benzoico, entonces este grupo ácido también lo pueden representar así, doble enlace oxígeno, y por aquí el OH. Lo digo pues porque dependiendo del texto por ejemplo, el editor molecular que utilicen, van a encontrar los grupos así o así. Aquí tenemos dos grupos del tipo metil, ortosileno. Entonces, orto hace referencia a la posición, ya hablamos un poquito más de eso. El estireno, este grupo completito, se le une a la anillo. ¿Cómo se nombra? Porque los nombres que mostré en la tabla anterior son nombres comunes. Miremos cómo sería la nomenclatura. Entonces, cuando tiene un solo sustituyente, entonces el prefijo del sustituyente seguido de la palabra benceno. Entonces, aquí que tiene un sustituyente que es el bromo, entonces el nombre sería bromobenceno. Aquí tenemos un grupo nitro. El grupo nitro es el NO2.
entonces sería nitrobenceno. En el caso de este grupito, ¿por qué propil? ¿Alguien se acuerda por qué esto es pro? Eso lo vimos también en la Tiene sesión anterior. tres cadenas de carbono, Tiene tres carbonos. Como tiene tres carbonos, su tres nombre es cadenas en pro. su cadena. Así es, sí. Son tres carbonos, entonces el nombre es prop y como es una ramificación, entonces se le pone la terminación il, por eso propil benceno. Muy bien. Ahora, cuando tiene más de un sustituyente, depende de la posición. Las posiciones uno 2 aquí los representan así, pero puede ser uno 2 1 2 1 2 ¿sí? Cuando están seguidos. Cuando están en las posiciones uno 2 se les denomina orto. Entonces uno puede decir, por ejemplo, en este caso, 1,2 diclorobenceno. O puede decir orto diclorobenceno. ¿Alguien se acuerda de dónde sale ese di? De dos. De dos. Como son dos cloros, entonces se dice orto para la posición, que es uno 2 di porque son dos qué, dos cloros, y se nombra el anillo, que es el benceno. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchas de las reglas que vimos en la sesión anterior se siguen repitiendo y se van a seguir repitiendo aquí en adelante. Entonces, quien esté perdido y no se haya visto la primera web, hay que ir y buscar la primera web porque la base de la nomenclatura de alcanos, alquenos y alquinos se va a seguir repitiendo de aquí en adelante. Es importante que la tengan bien identificada. Ahora, cuando la posición es uno 3 es decir, uno 2 y 3 o si parto acá uno 2 y 3 que haya espacios entre ellos, entonces sería meta dimetilbenceno. Analicémoslo. Meta es uno 3. Entonces acá uno 2 y 3. Di porque son dos. Metil, que es el nombre de este sustituyente, se llama met porque tiene un solo carbono, il porque es un sustituyente, metil, y como son dos, dimetil. Dimetilbenceno, o podría ser 1,3 dimetilbenceno también. También está la posición para. La posición para es en el número 4 cuando están contrarios. 1, 4, o 1, 4, o 1, 4. Lo importante es que hayan 4 en medio de ellos. Entonces, 1, 2, 3, 4. Este se denomina para clorobenzaldehído. Entonces, recordemos que cuando estaba solo el grupo aldehído con el anillo se llamaba benzaldehído. Ese era el grupo funcional, como le pusieron para clorobenzaldehído o 1,4-clorobenzaldehído. Es la forma de la nomenclatura del benceno. Si la ponen en su aporte así o así o en los ejemplos que ven, la ponen orto, meta, para o con la numeración, las dos están bien. ¿Ok? Ahora, cuando tenemos más de dos sustituyentes, con más de dos sustituyentes hay que utilizar siempre números. Entonces, se le va a dar el número 1 al grupo funcional más importante. Si todos son equivalentes, lo importante es que queden con la menor numeración posible. Por ejemplo, en este compuesto, 1, 2, 3 y 4. Me quedaron con los números 1, 2 y 4 las sustituyentes. Pero si yo hubiera arrancado por este lado, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, me hubiera quedado con el 1, el 4 y el 6. Entonces me hubiera quedado con los números más grandes. Por eso siempre hay que numerar tratando de que queden los menores números posibles. Y luego se ponen los sustituyentes en orden alfabético. Entonces, por eso primero 1 cloro, luego 2,4 dinitro, estos grupitos se llaman nitro, y di porque son 2, 2,4 son las posiciones, y como siempre termina en benzeno. En el caso de este anillo aromático, entonces, le dimos el número 1 al flúor y arrancamos por este lado porque por este lado nos quedan muy grandes los números. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos quedó 4 etil porque alfabéticamente pues va primero la E, porque etil, porque et es la forma de nombrar a dos carbonos y la terminación il que indica ramificación. Esto se llama etil.
uno flúor y el otro 2-nitro-benceno, que es la posición donde se encuentra el nitro y la terminación benceno. Otros ejemplitos que tengo por acá, miremos este, por ejemplo, 4-bromo, 1,2 dimetilbenceno, igual las menores posiciones, y di porque tengo 2. 2,5 dimetilfenol. ¿Por qué lo llaman fenol? Porque recordemos que este anillo con el OH se llama comúnmente fenol. En orgánica y sobre todo en los compuestos aromáticos hay algunos que, digamos, no se usa mucho el nombre IUPAC, sino que siempre se usa el nombre común. Ese es el caso del fenol y también el caso del tolueno. Entonces el fenol es el anillo más este OH. Entonces lo que falta nombrar son estos dos sustituyentes que están en la posición 2 y 5. 2,5 dimetil porque son dos. Fenol, ya con el fenol estoy nombrando todo lo demás. Lo mismo sucedió acá. Tengo el tolueno, que es el anillo con el CH3, nombre común. Entonces cuando lo vean así en los libros no se les haga raro porque se suele usar así y nombro lo otro que tengo de sustituyentes. En el 2, 4 y 6, como son tres, trinitro. Chao. Bien. Eso era lo que nos había quedado pendientes de la nomenclatura de aromáticos. Como les decía en la sesión anterior, estas sesiones son teóricas, son muy rápidas. Les agradezco que tomen apuntes, que al final hagan preguntas, pero no esperen entender todo en la web. Es necesario tomar apuntes y luego ir a la casa y hacer ejercicios, volver a los libros o según la información que prefieran retomar o ver la grabación de la web y hacer ejercicios o retomar los mismos ejemplos para que puedan complementar la información y que les quede muchísimo más claro. Bien, Profe, entonces disculpe, ahora, yo ahí tengo una duda, ¿será que me la puede o no? pues iba a dejar las preguntas para el final, pero pues ya cuento. Es con respecto al grupo aromático. Pues es que yo ahí leí que, que los 6 átomos de carbono tienen hibridación sp2, pero si uno ve, él no tiene sino dobles enlaces, pues se ven solamente 3 dobles enlaces. Entonces, en el momento en que yo voy a poner en el ejercicio del 1 al 2 qué tipo de enlace hay, del 2 al 3 qué tipo de enlace hay, ahí es donde me Me estás confundo. hablando de este, ¿sí? Del anillo aromático. Sí, del benceno. Listo, este es un benceno, este es un benceno. Digamos esta forma de representar. Este carbono, ¿qué enlaces tiene? Simple, simple, doble. Para que pueda tener un enlace doble, este carbono, para que pueda tener un enlace doble, tiene que tener sí o sí hibridación sp2. Un carbono no puede tener enlace doble si no tiene hibridación sp2. Si tú miras este carbono tiene simple, simple y doble. Este carbono tiene que tener hibridación sp2 porque tiene enlace doble. Este carbono tiene simple, simple y doble. Tiene que tener hibridación sp2 para poder tener enlace doble. Este carbono tiene simple, simple, doble. Tiene que tener hibridación sp2 para que pueda tener ese enlace doble. Este carbono tiene simple, simple y doble. Tiene que tener hibridación sp2 para que pueda tener enlace doble. Y lo mismo le sucede a este. Por eso se dice que en el benceno todos los carbonos son equivalentes. ¿Sí? ¿Es claro? Aló. No, profe, la verdad no, no, porque entonces aquí me daría triple, no. No, La verdad no, profe. el enlace triple es este. Este es un enlace triple. Tú ves tres rayitas. Aquí no tenemos enlace triple en ningún lado. Y la hibridación del enlace triple es SP. SCP, Siempre sí, SP. Siempre que veas el enlace triple es SP. Para enlaces simples es SP3. Para enlaces dobles SP2 y para enlaces SCP2. triples SP. Ajá. Por eso, Eh, profe, pero entonces si yo ahí estoy viendo uno sencillo y uno doble, ¿por qué son SCP2 los dos? No, no, la verdad no le entendí, profe. Discúlpeme ahí.
todos. No hay un solo, si tú tienes un carbono que tenga enlaces simples por todas partes, es hibridación sp3. Pero si tiene un enlace doble, es sp2. Y si tiene un enlace triple, es sp. Todos los carbonos que están en el anillo, como te lo acabé de mostrar, tienen un enlace doble. Tienen que ser sp2. Yo te sugiero, no sé si tú estuviste en la web anterior, pero te sugiero que veas la web anterior para que veas de dónde es que sale esa hibridación, ¿sí? Porque tengo la impresión Sí, de que tú estás no, confundiendo enlace con hibridación. El enlace, eh, el enlace es consecuencia de la hibridación, es decir, un carbono que tiene hibridación sp3 forma 4 enlaces simples. Un carbono que tiene hibridación sp2 tiene que tener un enlace doble, los otros son simples. Un carbono que tiene hibridación sp tiene que formar enlace triple, ¿sí? sí, profe, eso yo lo entiendo. Entonces no sé cuál es la duda. Profe, porque es que aparentemente ahí, por decir, si yo empiezo a nombrar el punto uno en la parte de arriba, ¿cierto? El número Este, uno. ¿sí? Sí, arriba, sí. Del Listo. Este número dos carbono, ¿qué hibridación tiene? es ese del uno al 2 si lo cojo a este lado, es sencillo, yo lo veo sencillo. Claro, este tiene un enlace Entonces, sencillo, eso, pero entonces sería ¿cuál es la ese. hibridación del carbono? Es que tú me estás confundiendo enlaces con hibridación. Yo te pregunto la hibridación del carbono. No te pregunto el enlace. El enlace es otra pregunta en la tabla. Entonces, si tú me dices en la tabla el carbono 1 en una cadena lineal tiene enlace simple o enlace doble, es diferente. Pero en un anillo aromático, tú no puedes establecerlo, porque el enlace doble puede estar aquí, o puede estar aquí, o puede estar aquí, o puede estar aquí. Entonces, ahí los electrones están deslocalizados y todas las hibridaciones son sp2. Entonces, ¿cómo lo explicas? Porque los electrones están deslocalizados. Entonces, tú no me puedes decir que Ah, aquí hay un enlace simple porque podría ser doble, porque hay resonancia. ¿Sí me voy a entender? pero Es entonces ya ahí diferente sí a un tendría alqueno. que poner, La hibridación es, entonces, es sp2 entonces, y los enlaces están deslocalizados. No puedes decir dónde está el enlace simple y dónde está el enlace doble. ok, ahí ya sí la entiendo. Entonces, ¿Sí? en efecto, para la tarea ahí sería todos enlaces dobles. Ser la diferencia entre un alqueno y un anillo aromático, porque no se comportan Mm, igual y los enlaces son diferentes. De hecho, aquí en las características lo dice, mira, dice que sí. un enlace carbono-carbono tiene la misma longitud, 139 picómetros, que es intermedia entre los enlaces sencillos y los enlaces dobles. Es como lo que yo les decía cuando les mostraba esto. Es como si fueran más o menos dobles y sencillos, más o menos. No se puede establecer dónde están. Entonces lo que uno dice es que los electrones están deslocalizados y no hay enlaces simples y dobles localizados. ¿De acuerdo? Ah, sí, profe. Ya ahí sí me quedó más claro porque sí lo están todos confundiendo Con los con un alquenos. alcano. Sí, Ajá, con con los los alcanos alcanos y y alquenos. alquenos. Sí, no se puede explicar igual. Ajá, de acuerdo. Ah, Bueno. pues, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, sí, no se puede explicar igual. Bien, entonces venimos acá a reacciones de sustitución y eliminación. Entonces, ¿qué será una sustitución? ¿Qué creen? ¿Qué creen Quitar que es? algo Y poner otra cosa, ¿verdad? Eso es y poner sustituir. otra cosa. Sí. Ajá. Entonces, cuando yo estoy sustituyendo, yo estoy quitando una cosa y poniendo otra cosa. Y cuando yo digo eliminación, ¿qué será? Que se quita algo y no se pone nada. Simplemente Exacto, se se quita, se pierde algo. elimina. Exacto, se pierde algo. Entonces, como para que lo tengan claro cuando estén analizando las reacciones que les dieron sus tutores. Entonces, bueno, aquí qué está pasando.
aquí están cambiando, perdón, están cambiando una cosa por otra o se está perdiendo algo, entonces ahí ya empiezan a identificar más o menos qué tipo de reacción puede ser. Aquí en estos ejemplos generales, si ustedes se dan cuenta, yo tengo el bromo dentro de la estructura de mi alcano y viene un OH. Ahora, este OH desplazó al bromo y sustituyó ese bromo en la estructura. Mientras que aquí pasó algo diferente. Ese OH lo que hizo fue eliminar el bromo y se formó un doble enlace. Se perdió el bromo, pero no es que hayan ingresado otra cosa, sino que al quedar libres esos electrones se formó el doble enlace. Entonces es muy diferente una sustitución de una eliminación. Por eso tienen que identificar de acuerdo a los reactivos y los productos qué tipo de reacción se puede dar. En el caso de las reacciones de sustitución, pues, son principalmente la formación de haluros de alquilo. Vamos a ver las características generales. Vamos a hablar de sustitución nucleofílica unimolecular y sustitución nucleofílica bimolecular. En química orgánica, cuando estén por allá leyendo los capítulos de estas unidades, van a encontrar esa palabra nucleófilo y electrófilo. Filo, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? Filo es atracción. Entonces, cuando yo digo nucleófilo es que se siente atraído por los núcleos. ¿Qué quiere decir atracción por los núcleos? ¿Cómo es la carga de un núcleo atómico? ¿Positiva o negativa? Positiva. Es positiva, los núcleos son positivos. O sea que cuando yo digo que hay un nucleófilo es porque se siente atraído por las cargas positivas. Y como las cargas opuestas se atraen, si ese nucleófilo se está sintiendo atraído por una carga positiva, ¿cuál debería ser su carga? Negativa. Negativa. Muy bien. Entonces, a esos que son de carga negativa se les llamaría entonces electrófilos. Entonces tenemos a los nucleófilos y a los electrófilos. Los electrófilos se sienten atraídos por electrones y los nucleófilos se sienten atraídos por cargas positivas o, sí, digamos, por núcleos, se dice de alguna manera, pues porque los núcleos son positivos. Y eso lo debemos tener en cuenta para distinguir estas reacciones. Entonces tenemos sustitución nucleofílica unimolecular y sustitución nucleofílica bimolecular. Principal diferencia, la sustitución nucleofílica unimolecular se dan dos pasos y la bimolecular en un solo paso. En el caso del primer paso, entonces hay un grupo que sale para formar un carbocatión. ¿Qué es un carbocatión? Es estos ejemplitos que tengo acá, que es mi cadena carbonada con una carga positiva, un catión. Catión quiere decir positivo. Catión metilo, entonces si ustedes se dan cuenta, el carbono tiene que tener 4 enlaces, pero aquí solo tiene 3. Perdió un hidrógeno, se le llevaron sus electrones, entonces quedó positivo. Lo mismo que acá, etilo, estos son carbonos primarios. ¿Qué es un carbono primario? Es un carbono que o está unido solo a hidrógeno o está unido a un carbono. En este caso, si este es un carbono primario porque está unido a un carbono, este carbono que está unido a 2 será un carbono que, ahí dice, secundario, ¿no? Y si está este carbono unido a 3 será un carbono terciario. Entonces, dependiendo de el carbono donde quedó la carga positiva, va a ser más o menos estable. Entonces, los carbonos terciarios que quedan como carbocationes, es decir, que quedan con la carga positiva, son mucho más. Este tipo de compuestos suele tener reacciones de sustitución nucleofílica unimolecular, mientras que este tipo de reacciones se dan al mismo tiempo.
no se necesita la formación de estas estructuras. Vamos a ver algunos ejemplos para que lo entendamos mejor. Entonces aquí, sustitución nucleofílica a una molecular, dos pasos. En el primer paso, pues tenemos aquí la formación del carbocatión. Como les decía, es terciario. Este carbono unido a 1, 2, 3 carbonos es terciario. ¿Sí? Una vez se forma el carbocatión, entonces se da el ataque del nucleófilo. Como decíamos, el nucleófilo entonces es una especie que tiene sus electrones y por tanto es negativa y se siente atraído por el carbocatión. Entonces, ataque del nucleófilo para formar el producto final, que en este caso es un alcohol terciario. Entonces, teníamos un haluro de alquilo, que es una cadena carbonada con bromo, yodo o cloro, que eso lo vimos también en la sesión anterior, se perdió y dio un alcohol. Aquí nos muestra la cinética de la reacción, entonces la energía, se necesita energía para formar el carbocatión, se forma ese paso intermedio, carbocatión intermedio, y luego el producto. Pero alcanza a ser estable ese carbocatión, por eso se da la posibilidad de dos pasos. Entonces, ¿por qué se da por este mecanismo de reacción? Recordemos que los mecanismos de reacción son constructos teóricos para explicar lo que sucede en el laboratorio. Entonces, ya fueron allá al primer laboratorio, reaccionó por allá el reactivo de Lucas con uno de sus alcoholes, entonces dijeron, y reaccionó inmediatamente, dijeron, ese tiene que ser un alcohol terciario, porque la reacción se dio muy rápidamente, seguramente rápidamente se formó este carbocatión y es muy estable, entonces pudo formar el producto rápidamente, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta en la explicación de sus laboratorios también, si es una sustitución nucleofílica unimolecular o bimolecular. En el caso de la bimolecular, no se forma el carbocatión, sino que al mismo tiempo que ingresa el nucleófilo, va ingresando, va saliendo, perdón, de una vez la especie que va a ser sustituida. Entonces, hay un pequeño estado transitorio, pero no se forma como tal un intermediario. Y nos forma igual el producto, en este caso también el alcohol, y salió el cloro. Y obviamente aquí en los pasos energéticos, pues solo hay un pequeño estadio de transición que no representa nada estable, por eso es que aquí, perdón, aquí había un espacio estable que bajaba la energía donde estaba el carbocatión, y aquí no, aquí simplemente se forma un estado transitorio y nos da lugar a los productos. Bien, entonces diferencias entre los mecanismos, uno se dan dos pasos, el otro se dan en un único paso, y otras diferencias las vamos a ver acá. Entonces, además de la cantidad de pasos, aquí el grupo saliente forma un carbocatión, bueno, esa diferencia también ya la habíamos, sustrato. ¿Por qué? Porque hablamos de la estabilidad del sustrato. Entonces, van a ser más reactivos los terciarios, luego los secundarios, luego los primarios y de últimas el metilo. Los más reactivos el terciario. ¿Por qué? Porque se forma el carbocatión más estable. Ahora en la sustitución nucleofílica bimolecular, entonces aquí la adición y la eliminación se dan al mismo tiempo, no hay pasos. La velocidad de reacción entonces depende de ambos, tanto del sustrato como del nucleófilo, porque las dos cosas están sucediendo al tiempo. Y aquí la reactividad va a ser mayor cuanto menor sustituido esté. Entonces, en el caso del metilo, si se dan cuenta, es contrario. Los terciarios van a tender a formar el carbocatión, por tanto se dan sustituciones nucleofílicas unimoleculares, mientras que estos que son primarios van a tender a reaccionar por una sustitución nucleofílica bimolecular. Entonces, ¿qué tienen que mirar? Por ejemplo, para analizar en sus informes, si tenían terciarios o si tenían primarios, y lo mismo para su tarea, si les están dando primarios y les están dando, no es suficiente con decir fue una sustitución, tienen que analizar cuáles son los reactivos, cuáles son los productos y decir si es SN1 o SN2 de acuerdo a estas características. ¿Qué tipo de reactivo les están dando? ¿De este tipo, terciario o primario? Bien, entonces un ejemplito.
Identifiquen cuáles de estos son primarios, secundarios y terciarios. Si quieren, escríbanme en el chat o abran el micrófono. El A primario es ver, el cuéntenme. A. ¿Por qué? Están en línea, no tiene ramificación. Sí, la respuesta es que el carbono, o sea, tienes razón, pero digamos que la forma de explicarlo para que lo entendamos todos sería que el carbono al que está unido el bromo solo tiene unido un carbono. Mientras que, por ejemplo, este, el carbono al que está unido el cloro, ¿cuántos carbonos tiene? Tiene tres, entonces sería terciario. Ese sería terciario. Y este, También no, secundario. El carbono que secundario. está A ver, unido al ¿sí? cloro Mira, tiene dos carbonos a los lados. Ujú, secundario. exacto. Por tanto, es secundario. Entonces, miren, lo que estábamos hablando. Primario, primario, terciario, secundario. ¿Alguien tiene alguna pregunta aquí? Bueno, a ver, aquí dice, ¿cuál halogenuro reacciona por un mecanismo SN1 y cuál por un SN2? Entonces dijimos que SN1 se daba en dos pasos y que necesitaba la formación de un carbocatión estable y que eso sucedía con... ¿Estén de acuerdo? ¿Los terciarios o los primarios? Bebé, ahí se me fue la señal, no le escuché. Bueno, los estables son los terciarios. Entonces, los halogenuros de alquilo terciarios forman carbocationes estables. Por tanto, se da por SN1. Entonces, de estos, ¿cuál es el terciario? ¿Quién me dice? El C. El C es el terciario. Quiere decir que este seguramente va a reaccionar por un mecanismo SN1 porque puede formar un carbocatión estable y muy probablemente en mayor proporción los otros van a reaccionar por un mecanismo más bien de tipo SN2 que se da en un solo paso porque no puede formar un carbocatión estable. Entonces por eso SN1, SN2. Entonces, si a usted en su guía le dieron un reactivo de este tipo, entonces usted podrá decir sustitución nucleofílica unimolecular. Mientras que si son de este tipo primarios, usted tendrá que decir que es una sustitución nucleofílica bimolecular. ¿Sí? Ahora, también tiene que ver con el solvente. En algunas reacciones les pusieron las condiciones de reacción, entonces eso les sirve de pista. Si no se las pusieron, no importa, es solo una característica más que puede tener en cuenta si se la dieron. Si no, pues con las que tenga. Entonces, los solventes polares próticos, es decir, que forman puentes de hidrógeno, favorecen la sustitución nucleofílica unimolecular. O sea que si en la reacción que usted tiene, en la flechita le escribieron agua o ácido fórmico, algún ácido o metanol, quiere decir que también se va por este mecanismo probablemente. Mientras que si tiene polares apróticos, es decir, que no pueden formar puentes de hidrógeno como la acetona, el dimetilsulfóxido, el acetonitrilo, se van a ir más bien por este mecanismo. Entonces aquí hay unos ejemplos. Aquí, por ejemplo, tenemos el dimetilsulfóxido que está en este grupo. Esperaríamos entonces una SN2, mientras que estos que tienen un OH, entonces esperaríamos que estuvieran por aquí, ¿no? Polar aprótico y polar prótico. Otra característica que pueden tener en cuenta para la clasificación. La naturaleza del nucleófilo en este caso no afecta, pero en SN2 sí afecta. Los mejores nucleófilos, o sea que más fácilmente se pegan a los núcleos, son, por ejemplo, este grupito que es parecido a un alcohol, pero el oxígeno se reemplazó por un azufre, por ejemplo, entonces todos estos sulfuros y demás son muy buenos nucleófilos. El OH también, esto es como un éter porque tiene el oxígeno, una R por aquí, y tenemos el grupo ciano, serían los mejores, ya otros más débiles por acá, el agua
Entonces miramos por aquí, por este lado, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un alcohol, lo ancho, que pronto puede ser un poquito más débil que este, que vendría a ser eh, un RO, R porque tenemos una cadena carbonada, oxígeno y tenemos acá el sodio. Si el sodio se va, sería una carga positiva y me queda este negativo, el mismo que tenemos acá. Entonces este sería SN2 por este tipo de nucleótidos. Sin embargo, la ventaja que nosotros tenemos es que no nos tenemos que basar solo en una característica, sino es evaluar toda la información que nos están dando para poder definir qué tipo de sustituciones. En cuanto a las eliminaciones, entonces ya habíamos iniciado hablando de que las eliminaciones es cuando se perdía algo. En general, en las reacciones de eliminación se suele formar los dobles enlaces porque se pierde algo, entonces esos electrones quedan ahí disponibles y se forma el doble enlace. Puede ser E1 o E2. En términos generales, puede darse sustituciones y eliminación en la misma reacción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se pueden dar las dos reacciones al mismo tiempo y vamos a tener una mezcla de productos. En química orgánica es muy común la mezcla de productos porque se dan varias reacciones al mismo tiempo, solo que algunas se dan en mayor proporción o mayor porcentaje. Por eso en los textos, cuando estén revisando, ahí dice 50%, 60%. Se refiere a la cantidad de ese producto que se puede encontrar. Entonces, este es similar a la sustitución. En la E1 hay dos pasos. El grupo saliente sale y se forma un carbocatión. Entonces es como, si no se da sustitución, se da eliminación. O se dan ambas al mismo tiempo, porque se forma el carbocatión. La base entonces va a quitar ya el protón, ya llega el nucleófilo en el segundo paso, similar a lo que vimos en la sustitución. Y la velocidad de reacción pues no depende de la concentración ni de la naturaleza de la base o del que está atacando. Ahora, en el caso de dos, muy similar a lo que vimos en la sustitución, se da en un solo paso. Entonces, los dos atacan al mismo tiempo y la velocidad depende de ambos. Entonces, son como homólogos. Ejemplito, entonces, dos pasos. En el primer paso, entonces, tenemos como la formación del carbocatión, igual. Y aquí, en lugar de darse una sustitución, se pierde lo que tenemos ahí en el carbono y se forma el doble enlace. Eso es como el producto de reacción en la eliminación. Entonces usted mire, y si usted tiene un doble enlace en el producto, ya tiene que empezar a mirar si es eliminación. Y dependiendo de si viene de un haluro de alquilo terciario, entonces usted ya tiene que pensar en que es E1. O el otro ejemplo, si viene ya de un carbocatión, o aquí, perdón, no se forma carbocatión, y de una vez se va a formar el doble enlace, entonces es porque tal vez tenemos un haluro de alquilo que es primario o secundario, ya no se nos va a dar ese tipo de formaciones. Y el diagrama de velocidad tampoco tiene esta estructura porque no se está formando este carbocatión, sino que es similar a la SN. Entonces, diferencias, ya saben, sustitución, se intercambia un reactivo, un elemento o un átomo por otro. Y en la eliminación se forma el doble enlace, se elimina una de las especies. Entonces aquí tenemos también ejemplitos. Eh, Aquí tenemos sustrato primario, secundario, terciario. Entonces miremoslo acá, me dice, este va a ser de qué tipo y este de qué tipo es. ¿Qué dicen? Reacción 1, ¿esto qué es? Primario, secundario, terciario. ¿Se forma o no se forma carbocatión? ¿Qué dice? ¿Este cuál es? Primario, Sustrato 1, secundario, terciario. Ajá, en el primario. 1, primario. Y este, Primario. Este es terciario. terciario. Ok. Y también podemos analizar los productos para saber si se van a dar eliminación por los dobles enlaces o si de pronto hay sustitución. Entonces, y también se pueden dar ambas, lo que yo les decía, acá en los porcentajes.
Entonces podemos tener una parte de sustitución y una parte de eliminación. Entonces eso también, si les dan una reacción así completa, también lo tienen que explicar, ¿no? Entonces, acá, como es primario, el carbocatión no es estable. Como es terciario, el carbocatión es estable. Y aquí, pues, los tipos de solvente, prótico y prótico. Acá hay una base fuerte, que es este, y tenemos una base débil. Igual, esta clasificación no se las están pidiendo. Es suficiente con decir si es E1 o E2 y si es SN1 y SN2. No hay que ir a fondo en cuanto al solvente porque no a todos les están dando solvente en el ejemplo. Bien, en cuanto a las reacciones de adición. Entonces, ¿qué significa adición? La palabra que Agregar algo. agregar algo. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que estamos agregando algo. Son muy comunes para los alquenos. Entonces, yo tengo el doble enlace y si le agrego hidrógeno, se va a llamar hidrogenación. ¿Y qué va a pasar? Pues se rompe el doble enlace y se vuelve alcano otra vez. Si yo le agrego halógenos, entonces aquí, por ejemplo, es el ácido bromhídrico, el hidrógeno ingresó en un carbono, el bromo en el otro y se rompió igual el doble enlace. Y puedo agregar solo halógenos, entonces se rompe igual el doble enlace y agrego halógenos y se llama halogenación. Entonces, dependiendo de lo que yo agregue, puede ser hidrogenación, hidrohalogenación o halogenación. Esos son muy sencillitos, entonces no me voy como a detener porque simplemente ustedes miran, tengo el reactivo doble enlace y miran cuál fue el producto para clasificarlo, si fue hidrohalogenación o hidrohalogenación porque entró un halógeno o solo halogenación porque entraron dos halógenos. Hay que revisar reactivos y productos. Entonces, por ejemplo, aquí, con estas características, solo tengo halógenos. ¿Cuál creen que será el producto? ¿Uno, dos o tres? ¿Qué dice? Bueno, El 2. uno no El puede 2 ser porque no se rompió el doble enlace, ¿cierto? Acá, el 2. El 2 habría entrado un hidrógeno y un cloro, pero acá tengo es dos cloros. Entonces es el 3. Porque entraron dos cloros. Miren, estas son las condiciones Ah, sí, sí. de halogenación. Tiene que haber dos cloros para que entren los dos. Entonces la respuesta correcta es la 3. Entonces mucho cuidado cuando estén mirando sus reacciones para clasificarlas adecuadamente. Ahora aquí sí tengo un hidrógeno y tengo el cloro, entonces ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál creen? Aquí hay una trampita y es que me van a preguntar, bueno, ¿y dónde pongo el cloro? ¿Aquí o aquí? La respuesta es esta. Cumple la ley de Markovnikov. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tender a entrar en el carbono más sustituido, ¿sí? Entonces, este es un carbono primario, este es un carbono terciario, entonces el halógeno va a tender a entrar en el más sustituido. No quiere decir que este producto no se dé, puede que se dé, pero el mayoritario va a ser ese. ¿Por qué? Porque es el carbono más sustituido y este es más estable. Esa es la hidrohalogenación. Entonces, igual a ustedes ya les dieron los productos, solo tienen que clasificarlo, pero como para que entiendan por qué este es el mayoritario. Bien, y esta es una hidrogenación. ¿Cuál sería la respuesta aquí? Uno, dos o tres. Seis. Bueno, uno no es porque sigue ahí con el doble enlace. El dos es porque en un carbono, entonces esta no puede ser. Entonces es la número dos. Bien, hidrogenación. Entró hidrógeno. Bien, ahora reacciones de reducción.
Resulta que los alquinos y los alquenos principalmente pueden ganar hidrógenos. Cuando un compuesto orgánico gana hidrógenos, se dice que se reduce. De hecho, cuando pierde hidrógenos es una forma de identificar que se oxida. La oxidación y la reducción son reacciones contrarias, por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí el alquino, por ejemplo, puede ganar hidrógenos y transformarse en un alqueno bajo estas condiciones. Acuérdense de estas condiciones, hidrógeno y el reactivo individual. Y bajo estas condiciones, con hidrógeno y el platino, puede directamente formar el alcano. Bajo estas condiciones, el alquino tiene el intermediario y para poder formar el alcano tiene que tener exceso de hidrógeno. Entonces, ojo con las reacciones que les dieron. Si alguna dice exceso de hidrógeno, la respuesta no es el alqueno, sino un alcano. Así sea Lindal, si dice abajo exceso de hidrógeno, se va hasta alcano. Y si estas son las condiciones, entonces tiene el alcano directamente sin pasar por alqueno. Entonces es como tener cuidado de qué condiciones de reacción me están dando. Bien, en este caso, por ejemplo, que dice Lindal, dice que el hidrógeno no está en exceso, entonces, ¿cuál es el producto? ¿Uno, dos o tres? 3. Pero dice que el hidrógeno no está en exceso. Recuerda que para que el Lindal te dé alcano, el hidrógeno tiene que estar en exceso, en exceso. Entonces, como dice que no está en exceso, entonces apenas se queda en alqueno. Entonces hay que tener cuidado con esas condiciones, ¿vale? Ahora, aquí tenemos las condiciones extremas. Entonces, este alquino sí puede ir directamente hasta nuestro alcano, porque son condiciones extremas de hidrogenación. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Fue de muchas, pero Cuéntame. no, ahí vamos. No, no, profe, está un poquito complejo, pero es de estudiar y de volver a repasar Sí, de la pronto lo que les webita. digo, es difícil como aprender todos estos temas con una web, pero la idea es que ustedes empiezan a llevarse ideas de anclaje y cuando revisen los textos ya tienen herramientas para defenderse o incluso pueden volver a ver la web y luego dirigirse a los textos. Entonces, otro tipo de reacciones pues son las reacciones de sustitución electrofílica aromática y como su nombre lo indica, pues se da sobre los compuestos aromáticos. Aquí es muy breve eh, porque son iguales todos. Simplemente lo que les había explicado inicialmente, uno de los hidrógenos que está aquí, en esta estructura no está dibujado, pero yo se los mostré antes en la diapositiva, que era lo que estábamos discutiendo con su compañera, todos son equivalentes. Entonces, como todos son equivalentes, el halógeno me puede entrar en cualquiera de ellos, el nitrógeno puede entrar en cualquiera de ellos. Si es, bueno, en sulfonación, que es el sulfóxido puede entrar también en cualquiera de ellos. Alquilación de Fidel-Crafts, es importante que miren estas condiciones de reacción, porque aquí dice R. ¿Alguien se acuerda qué es R? ¿Qué será R? ¿Qué puede ser R? ¿Nadie se acuerda? Eso lo explicamos también en la sesión pasada. ¿Qué puede ser R? Metil, Cualquier cadena carbonada. Entonces, metil, etil, propil, butil, metil, pentil, propil. cualquiera. Ajá. Entonces, tienen que tener cuidado de revisar qué cadenas si les tocó este tipo de reacción de alquilación de Fidel-Crafts. Entonces, tienen que mirar primero si es alquilación o acilación. ¿Cómo lo miran? Por el reactivo. Miren la diferencia. Tiene cloro y tiene una cadena carbonada. En cambio, en la acilación tiene que tener oxígeno además de la cadena carbonada. O sea, no solo la cadena carbonada, sino que tiene que tener oxígeno. Entonces, esas son dos diferencias. Digamos que estas son como las reacciones que de pronto tienen a confundir. A veces las clasifican mal. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y R puede ser cualquier cadena carbonada. Entonces, le pueden poner acá un metil, etil, propil, butil, la que sea. Es alquilación. Pero ya si en el
reactivo ve el oxígeno, entonces ya no es alquilación, sino acilación, porque está trayendo el oxígeno que va a formar el doble enlace oxígeno y la cadena carbonada. ¿Cuál? Cualquiera. Entonces, o cuando está solo el R, alquilación, cualquier cadena carbonada. Cuando está el oxígeno acá en el reactivo y luego se ve en el producto, acilación. Y aquí cualquier cadena carbonada. Eso. De resto son sencillas porque siempre es el mismo grupo, sulfóxido o el nitrógeno cuando es nitración, entonces se usa el ácido nítrico y en la halogenación pues puede ser cualquiera, cloro, bromo, yodo, por lo general les dan ejemplos con cloro y con bromo. ¿Sí? Entonces, ¿y qué pueden ver por aquí? Pues podría estar, por ejemplo, orto, meta o para, dependiendo si tiene otro sustituyente por acá en orto o si lo tiene por acá en meta o en para, que eso ya también lo revisamos. Entonces puede ser posición 1, 2, posición 1, 3 o posición 1, 4, que también lo pueden encontrar en los productos. ¿Alguna pregunta de la sustitución electrofílica aromática? ¿No? Bien. Entonces no se me confundan que porque tiene el producto acá o porque lo tiene por acá, es lo mismo. Recordemos que todos los carbonos son equivalentes. Digamos, este mecanismo de reacción. Esto es a manera de información para que ustedes entiendan. Esto no hay que memorizarlo, solo para que ustedes entiendan qué está sucediendo, para que cuando vayan al laboratorio también tengan una idea de qué está sucediendo en sus reacciones químicas. Entonces, la sustitución electrofílica aromática se va a dar en dos pasos, un paso lento y un paso rápido. En el paso lento, entonces, se va a dar como el primer ataque donde vamos a tener, por ejemplo, aquí el electrógeno. ¿Sí? Y ya finalmente, entonces se retira eh, el hidrógeno y se va a ir pues con la otra parte que venía del electrógeno. Entonces, acá, por ejemplo, lo utilizan las letras E y A, que viene el compuesto completico. E, el electrófilo, entró al anillo y A va a retirar en el segundo paso rápido el hidrógeno y se va. Podría ser, por ejemplo, un cloro y queda por aquí un ácido clorhídrico, en fin. Entonces se va a retirar con el hidrógeno. Y por eso se denomina sustitución, porque estamos sustituyendo uno de los hidrógenos que tiene el anillo aromático. ¿Cuál? Cualquiera. Bueno, estas ya las habíamos mencionado, son las mismas que tengo en la diapositiva anterior. Y listo, estas son las referencias bibliográficas. La Carey, esta química orgánica también la tienen disponible en el campus. Tenemos también esta es una OVA de la profe Paula Méndez, que también explica muy bien las reacciones químicas, entonces se pueden apoyar también en este libro, a mí me parece muy bueno, también la McMurray, o si ustedes prefieren videos, demás, lo importante es que no se queden con las dudas, sino que repitan la web, miren otras fuentes y demás, para que puedan completar su tarea. Igual les recuerdo que tenemos CIPAS, pueden ver las grabaciones de las CIPAS, todavía nos queda un CIPAS pendiente y en cuanto a la tarea, pues ya les recuerdo que tienen plazo de entregarla hasta el 20 de marzo, que tiene una valoración de 80 puntos, que es colaborativa, se entrega una por grupo, por favor, los 5 no envíen la tarea porque no es necesario, solo una por grupo porque es colaborativa. Eso sí, todos son responsables de la entrega, entonces no me digan como profe que tenía que entregar, no entregó. Ustedes tienen que garantizar que la persona encargada entrega, ¿no? Y que no sea el último día para evitar inconvenientes. Entonces, revisan, suben el trabajo final al foro, todos lo revisan cuando todos estén de acuerdo. Lo subí y por lo general lo que yo he visto en los grupos organizados es que el encargado pone incluso una fotico en el foro, ya se fue. Con eso todo el mundo queda tranquilo. Cuando esperan hasta el último día, 12 de la noche, pues ya no es posible como esto. Y no olviden, pues bien nombradito, el nombre de la tarea y el número del grupo. Hay una
abrir el micrófono y me pregunta. Profe, otra vez yo, que soy la única que ha hablado. Ay, perdón, Profe, espérame lo que que se pasa me- es que yo sí tengo una duda, pero es de los isómeros y no sé si de pronto me la pueda ayudar por acá o cómo Sí, hago. dime, ¿cuál es la duda? Vea, lo que pasa es que en el ejercicio 2 nos piden hacer isómeros de, por decir, del alcano, nos ponen el alcano C5H12. Hasta Ok, donde yo he mirado y he pues he hecho, solamente salen 3 isómeros, que viene a ser el pentano, pues la cadena de 5, no puedes resolver la, el ejercicio aquí porque, o sea, entenderás que esto queda bueno, grabado para todo, para todos los estudiantes. Entonces, si tú resuelves un punto aquí, pues estás resolviéndole la tarea a muchos estudiantes. ¿Sí me voy a entender? Entonces, bueno, lo que podemos hacer es que una duda tan puntual la resuelves mediante tutor en línea o con tu tutor mediante una asesoría personalizada, o tú pones tu duda en el foro y tu tutor te da respuesta. Efectivamente, se debe garantizar que la estructura del lugar a 5 isómeros. Te sugiero que tengas en cuenta que puedes tener las ramificaciones en diferente posición, por ejemplo, y eso ya da lugar a un compuesto diferente, o ramificaciones de diferente longitud. Entonces habría que revisar si de pronto el tutor cometió algún error y les dio una estructura muy pequeñita, o si tú no estás teniendo en cuenta todas las posibilidades en cuanto a posición y longitud de las ramificaciones. Pero lo que te digo, o sea, ejercicios puntuales no los podemos resolver acá, ¿vale? bueno, profe, sí, yo hoy me traté de comunicar en línea con el tutor que está hoy, pero no me contestó, entonces, baila. Bueno, entonces sería mañana en tutor en línea o escribirle a tu tutor en el foro o en el Teams también te puede contestar tu tutor directamente. Ah, bueno, sí, profe, porque es que sí está muy demasiado pequeña y no me Igual, da sino para igual 3. tú tienes que presentar un único isómero, ¿no? Entonces, si Sí, tú eres la primera que lo pero presentó, tiene que ser distinto al de los compañeros. Ya los compañeros presentaron los 3 que se pueden hacer, entonces yo dónde me voy a inventar otro. Si ok, no se puede pegar ramificaciones, no da ok, porque ya ahí lo intenté y no me da. perfecto, sí. Entonces, sí, esa inquietud sí toca directamente con el tutor. Porque no tienes una duda conceptual, sino que ya es de un ejercicio que te dio el tutor, ¿sí? Tu duda no es Sí, 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 conceptual, profe. No es ¿vale? de concepto, es que no me da, entonces pues, ¿qué voy a presentar? No sé. Una duda. Bueno, entonces muchísimas gracias por la asistencia. Espero que les haya sido de utilidad. Les recomiendo a quienes todavía tengan dudas frente a la parte de nomenclatura, alfanos, alquenos, alquinos, las hibridaciones y ese tipo de cosas básicas. Revisen la primera webconferencia o las grabaciones de las primeras CIPAs, porque de ahí se parte para todo lo que viene en adelante. Bueno, entonces que tengan una muy feliz tarde y muchísimas gracias por su asistencia. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Hasta luego, Hasta profe, luego. gracias. Bueno, hasta luego.